Bueno, el 80% de los menores, de los españoles menores de 30 años no puede emanciparse y tiene que vivir en casa de sus padres. De este asunto vamos a hablar y para hablar de ello nos acompaña Julia Chica, que es presidenta del Consejo de Juventud de España, y Juan González Zanleo, que es sociólogo y profesor. Y para ponernos en contexto tenemos a Emilio. Emilio, ¿cuál es la situación de estos jóvenes menores de 30 años en nuestra comunidad? Vamos a hablar de los jóvenes entre 25 y 34 años, que es esa edad en la que los jóvenes tienden a emanciparse. Digo tienden porque muchos de ellos lo van a ver, no pueden hacerlo. Estamos hablando, fíjense, de 798.736 jóvenes en la Comunidad de Madrid con esas edades, entre 25 y 34 años, es decir, representan el 12,6% de la población de la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos de esos jóvenes se emancipan? Pues a día de hoy hablamos de 479.177 emancipados y 319.559, es decir, casi la mitad de esos 798.000 que no pueden emanciparse, que siguen viviendo con sus padres. Por tanto, casi un 50% de los jóvenes entre 25 y 34 años de la Comunidad de Madrid viven con sus padres. Del total de jóvenes entre 25 y 34 años, llama la atención que la mayoría de ellos afortunadamente están ocupados, un 72%. Es una de las cifras más altas, por no decir la cifra más alta de toda España en cuanto a comunidades. 17% de esos jóvenes están en paro y un 10% inactivos, es decir, que están estudiando o están haciendo labores en casa, no trabajan, pero tampoco están en paro. ¿Qué sucede teniendo una cifra tan alta de jóvenes ocupados? Pues claro, que no pueden emanciparse por la precariedad laboral. Esos contratos que tienen son temporales o el salario es muy bajo para poder emanciparse, y también, por supuesto, influye muchísimo los altos precios de venta y alquiler que estamos teniendo en la Comunidad de Madrid y que siguen subiendo en las últimas fechas. Una vez que estamos recuperándonos de la crisis, pues claro, sube el precio del alquiler y la compra, y eso lo notan los jóvenes. Los jóvenes emancipados, la mayoría de ellos optan por el alquiler, no les queda otra, 63,9%, y solo un 16,1% de esos jóvenes emancipados están con un piso en propiedad, están pagando su hipoteca. Y es que fíjense, a la hora de pagar el salario de los jóvenes, ese salario del que estábamos hablando, en muchos casos salario de trabajos temporales o salarios bajos, pues tienen que dedicar el 75% de ese salario, en muchos casos, a la compra de una vivienda, y el 85% si se trata del alquiler. Es más el alquiler que la compra, porque claro, estamos hablando de que en estos casos, en Madrid, sobre todo en el centro de Madrid, Santi, el alquiler se está disparando, y para los jóvenes es una situación casi inasumible, ¿no? Poder emanciparse con 29, 30 años a un piso en alquiler cuando estamos llegando ya a precios que rondan los 1.000 euros por mes, claro. Sin duda, estábamos viendo aquí el dato, el 80% de los menores españoles menores de 30 años no puede emanciparse. Yo decía, esto es un error, y Julia me decía, no, es cierto. No, lamentablemente no. Además es muy curioso que justo de donde son los datos, es la primera vez en 20 años que la tasa de emancipación es tan baja. Solo llega al 19,7%. Vamos a ver un ejemplo y volvemos. Yo tengo bastantes ganas ya con 28 años de poder independizarme, pero con la precariedad que hay hoy en día, con los contratos que hay temporales y demás, es que es imposible tener una estabilidad y una seguridad para poder plantearte ni siquiera el estar un año de alquiler. O sea, es algo muy difícil. Bueno, pues hablamos de la emancipación de los jóvenes y, bueno, entre las causas, lógicamente, bajos sueldos o paro. Vamos a ver un testimonio. La crisis, la precariedad laboral, la falta de ayuda son factores muy importantes para que los jóvenes se emancipen cada vez más tarde. Luis es uno de esos jóvenes, 28 años, licenciado con contrato laboral, pero sin poder independizarse. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Bueno, tú vives aquí, no vives solo. No, vivo con mis padres. Tengo mi máster y sí, la verdad es que estoy bastante formado, por así decirlo, en idiomas y en bastantes cosas, pero aún así me cuesta encontrar una salida laboral. Desde que terminé la carrera en el 2015 no he conseguido un trabajo fijo en ningún momento. Todos han sido trabajos temporales o de sustituciones o obra y servicio. Bueno, Luis, yo supongo que ganas de irte de casa de tus padres tendrás. Llega un momento ya en la vida en la que te gustaría poder vivir solo o tener un poco de independencia, pero
con la precariedad que hay hoy en día, con los contratos que hay temporales y demás, es que es imposible tener una estabilidad y una seguridad para poder plantearte ni siquiera el estar un año de alquiler. Porque tú ahora mismo, por el contrato que tienes, no sabes si a lo mejor dentro de un par de meses vas a seguir trabajando. Claro, o sea, de hecho ni sé ni si voy a seguir trabajando dentro de una semana. Incluso ni siquiera te da para irte a vivir con amigos. No, porque es que el irme a vivir con amigos me significa a lo mejor 400 euros al mes, 300 euros al mes, pues es que es inviable. ¿Y tus padres qué opinan de que con la edad que tienes, los estudios que tienes, sigas viviendo con ellos? Es un poco contradictorio, porque en el fondo están encantados porque sigue viviendo su hijo con ellos, pero también le entiendo y lo sé que a ellos les gustaría que su hijo pudiese tener la independencia que ellos tuvieron en su momento, ¿no? ¿Cómo ves ahora mismo tú el futuro, tu futuro? Que no sabría decirte cómo es el futuro, porque como tampoco me he sentido fijo en ningún momento ni nada, no sé cómo puedo llegar a imaginarme el día que tenga una cierta estabilidad y que pueda ser fijo en un sitio. ¿Has pensado en algún momento en irte fuera de nuestro país? Sí, sí lo he pensado porque tengo varios amigos viviendo fuera y ellos sí que encuentran las oportunidades fuera que a lo mejor no hay en España y la estabilidad. Bueno, pues ha explicado perfectamente cómo se llega a esa situación o por qué él está en esa situación a pesar de toda la formación que tiene, pero cómo llegamos a esta situación, a provocársela. Lo trágico de esta situación, en mi opinión, es que, bueno, eso es lo que intento yo analizar en el libro Generación Selfie. Básicamente es que lo venimos arrastrando desde los años 80 y lo peor de todo, que lo estamos normalizando. Es decir, nos estamos acostumbrando a una situación que es, en otros países europeos es absolutamente increíble. Los últimos datos que yo tengo es que frente a ese 80% español, el 13% de los chicos jóvenes en Francia y el 8% de las mujeres no están independizados de hasta 35 años. Es decir, claro, cuando comparamos es cuando los datos se muestran realmente todo el poder brutales que tienen, brutales, efectivamente, porque es que lo son. Entonces, ¿cómo llegamos hasta esto? Bueno, pues básicamente por una serie de gobiernos que no han prestado atención a los jóvenes. Es decir, los jóvenes, al igual que los niños, básicamente no es un problema prioritario. El problema de la conciliación es otro, ¿vale? Pero tendremos unos jóvenes que no quieren tener hijos porque evidentemente con un 71% de jóvenes que tienen trabajos precarios, nadie se va a meter a tener hijos. Si no te puedes independizar, ¿cómo vas a tener hijos? Exactamente. Para tener hijos hace falta tener una cierta seguridad, una cierta estabilidad a largo plazo. Entonces los jóvenes hoy en día, vamos a ver que sí, que pueden ser muy egoístas, etcétera, etcétera, que es lo que se suele decir. Pero básicamente, pues se pueden comprar una moto, a lo mejor con los ahorros de 3 meses, pero si no saben que van a tener trabajo dentro de 5 meses, lo que van a hacer es no tener hijos. Y ya en el 2001 se decía que España iba a ser, junto a Japón y Alemania, uno de los países más envejecidos del mundo. Con lo cual tenemos un serio problema, no es solamente la cuestión de la emancipación de los jóvenes, es un problema que va mucho más allá. Julia. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con mi compañero y la verdad es que si vemos el dato de que el 92,5% de las contrataciones que se están haciendo son de carácter temporal y que solo el 7,5% son indefinidos y que aparte en estos tipos de contrataciones se presenta una sobrecualificación y una temporalidad muy alta, tenemos que una mezcla explosiva en la que los jóvenes no se pueden emancipar, ya no es que no se puedan emancipar, sino que no pueden construir un futuro. Y entonces vemos, como decía el muchacho de la intervención, que me planteo irme, me planteo largarme de aquí porque no me está dando nuestro gobierno, nuestra sociedad, una respuesta. Vamos a ver, por partes. De acuerdo completamente en que la precariedad laboral y la temporalidad invita poco a que te emancipes, porque evidentemente si no tienes una cierta estabilidad o una perspectiva de estabilidad es muy difícil crear un hogar. La vivienda es cara, es mucho más cara que en otros países europeos. Citabas el ejemplo de otros países europeos, pero también aquí hay una cultura de que hay que aprovechar para vivir bien el máximo tiempo posible. Es decir, un joven que gana, por ejemplo, 800, 900 euros, que esto es muy corriente ahora mismo, o sea, ya no estamos en el mileurismo, estamos por debajo, y además con cierta inestabilidad no tiene ni siquiera la tentación de independizarse. ¿Por qué? Porque evidentemente en casa se vive bien, con 900 euros, con todo pagado, no te arriesgas, cultura digamos, española. no hay ningún estímulo para independizarte. Ya no te quiero contar tener hijos, que eso ya es una quimera, pero es verdad que hay una cierta
también una cierta corriente de acomodo a que con esos 900 euros vives como un príncipe porque es solo para tus gastos, y sin embargo si los tienes que gastar en un alquiler y en mantenerte no te digo. Juan. Yo tengo una amiga alemana y con esto termino, porque decías lo de Europa. Yo tengo una amiga alemana que me explicaba, ella tenía 25 años, digo, ¿cuánto tiempo llevas fuera de tu casa? Pues llevo desde los 19, porque a partir de los 18, no solo tus padres, la sociedad alemana te mira mal si sigues empotrado en tu casa viviendo de tus padres. Y esa cultura aquí no existe. Eso también es cierto. Es cierto, tienes parte de razón. Yo estuve viviendo 3 años en Alemania. Cuando llegué y tenía 22 años, creo que tenía, y decía por ahí que yo estaba viviendo en casa de mis padres, me decían, no, eso no puede ser, eso es imposible. Ahora bien, la cuestión es, de acuerdo, hay una cultura, porque ya digo que llevamos arrastrando esta situación desde los años 80, es decir, se ha convertido en un problema estructural. Ahora bien, aunque hubiese esa tentación, que no la hay efectivamente, de hecho hay un estudio muy interesante que dice que cuando los chicos se intentan ir de casa antes de casarse, son los padres los que piensan que han hecho algo mal. Que no saben por qué se quieren ir sus hijos, ¿vale? Es cierto, hay una cultura, pero bueno, aunque haya una cultura, incluso porque en la bonanza económica, los chicos sí se iban de casa. De hecho, había 2.600.000 chicos emancipados. Ahora hay prácticamente la mitad. Entonces, aunque exista esa cultura, aunque lo intentasen, no lo podrían conseguir. Hay otros factores negativos que lo impiden, no lo eso es evidente, pero que todo confluye en esta tormenta perfecta, hay una retroalimentación que nos lleva a la emancipación a los 35 años y, lo que es peor, la baja natalidad, que eso es un problema de futuro increíble en este país. Pero ¿cómo te vas a emancipar teniendo 900 euros cuando tienes que invertir prácticamente el 60% de tus ingresos para conseguir un alquiler? O cuando no haya ayuda a nivel estatal para poder irte. ¿Cuánta ayuda existe a nivel europeo? La renta básica de emancipación, que fue una política que se hizo hace mucho tiempo, a lo largo de los años se ha ido quitando. Si vemos la tasa de emancipación de unos años a esta parte, obviamente creemos que es necesario que esa renta básica de emancipación vuelva a venir. ¿Por qué? Porque era un incentivo más. Si es cierto que tenemos una cultura de estar en casa, porque en casa estamos bien, que no creo que todo el mundo sea por eso, por lo que no se emancipa, tenemos que tener en cuenta que las condiciones para salir fuera de tu casa constantemente son adversas. No desprecies ningún vector. Y ese de la comodidad es uno que se ha instalado en la sociedad española. No lo desprecies. Claro que hay otros factores. Lo que te trato de decir es que no desprecies ningún otro factor. Por eso tenemos el ranking de mayor exportación de jóvenes al resto de Europa, porque los jóvenes se quieren quedar en casa. Cuando estamos teniendo datos del último INE que se ha habido un 79% en los últimos años de jóvenes, se ha ido un 79% de jóvenes. Tenemos 769.849 jóvenes que se han ido a España porque pero que hay que decir casa. Una cosa, que los datos se tienen que manejar, que el 79% de los jóvenes no se han ido fuera. Eso el número de jóvenes españoles en el extranjero ha crecido un 79%. Eso sí, que haya crecido un 79%. Vamos con una de las soluciones. Pero yo quiero decir rápido. una cosa simplemente, que cuando dices lo del 75% se dedica a la compra o al alquiler de vivienda, esto es una salvajada. Hay que decir que como mucho se puede dedicar el 30% a la compra de una vivienda. Es decir, cuando se dedica el 75% es crónica de una muerte anunciada. Nos vamos con Jesús Cosano con una de las soluciones que pueden adoptar los jóvenes para emanciparse, que pasa por compartir piso. Jesús. Pues por compartir piso, como hacen Andrea y Sara, aunque Carmelo decía que se está muy bien en casa de los padres y se vive muy bien. Bueno, pues estas dos chicas que tienen cada una 24 años, que son de Alicante, pues decidieron salir de casa y venirse a Madrid. Ella es Sara y ella es Andrea. Sara, 24 añitos peleando por la vida. Sí, vamos, básicamente sí, eso es lo que hacemos. Sí. ¿No podías vivir sola? No, vamos, tenía que compartir piso con ella. Lo bueno es que tenemos mucha confianza y estamos muy a gusto, pero vamos, la cosa de irse solo está bastante chunga. Y además Andrea, pluriempleada. Claro, porque nosotros tenemos nuestra propia compañía de teatro, pero además necesitamos pues ganar más dinero para poder pagar el alquiler. Bueno, el piso son unos 60 metros cuadrados, tiene 2 habitaciones muy pequeñitas. Aquí está la de Sara y la de Andrea está en el otro extremo de la casa, con un pasillo en medio donde, como ven, se encuentra la cocina y a la entrada un baño chiquitito. Y bueno, esta es la habitación de Andrea, tampoco da para mucho el piso,
pagan cada una 375 euros, que es un dineral, Andrea. Pues sí, es un dineral, porque además hay que añadir los gastos, más vivir, claro. Entonces, más o menos, ¿en cuánto se os pone la historia al mes? Pues unos 415, 420. El piso, porque luego hay que comer y hay que vivir también, ver teatro. Bueno, trabajan dando clases de inglés, tienen su propia compañía de teatro, pretenden ser actrices y lo van a conseguir, quédense con sus caras porque algún día las veremos en esas grandes carteleras de la calle. Pero, Sara, mucho dinero, 400 y pico euros. Mucho dinero, sí. ¿Cuánto ganáis? Es que ni siquiera te puedo decir exactamente cuánto gano porque... Más o menos. Porque es que depende del mes. O sea, hay meses que tenemos más actuaciones y aparte del trabajo que tenemos, y a lo mejor puedo ganar 600 euros y a lo mejor otro mes más flojo puedo ganar 250, si es muy mal el mes, ¿sabes? Pero bueno, antes de quedar separados en casa, viviendo de papá y de mamá y teniendo una casa cómoda, confortable, con calefacción y tal, pues decidisteis que nada. Sí, hombre, calefacción tenemos, por lo menos eso, el precio que pagamos... Bueno, pero que había que ponerse en marcha, ¿no? Sí, o sea, a ver, ahí en Alicante tampoco podíamos hacer mucho, entonces había que lanzarse. Nos van a preguntar desde Plató, Santi. Más que a preguntar, viendo la situación en la que están, vamos a intentar echarles una mano de qué compañía de teatro y si están actuando para que la gente vaya y puedan tener más ingresos. Ah, mira. Esto es una buena idea, es verdad que se me olvidaba, Santi. A ver, mi compañero, como hay mucha gente ahora viéndonos a esta hora de la tarde en Telemadrid, ¿qué compañía es la vuestra? ¿Dónde se os puede ver? Bueno, pues nuestra compañía es Traspasarte Teatro, hacemos teatro de creación, somos 3 mujeres. Y ahora mismo estamos colaborando con la Juan Gallery, pero como performers, porque no tenemos programación, o sea, ninguna sala programada en Madrid. ¿Pero dónde os podemos ver? Próximamente en Holanda, en realidad. O sea que... ¿En Amsterdam? Correcto. Bueno, pues entonces habrá que ir a Amsterdam. De vacaciones, maravilloso. Bueno, hemos intentado ayudarlas. Quede constancia de que nuestra voluntad era buena. Sí. Hemos intentado ayudarlas. Bueno, pues ya han visto 2 chicas. Para todos los jóvenes que nos estén viendo, pues que se pongan manos a la obra, ¿no? Sí. Que es posible independizarse. Lo que no hay que tener es pereza. Eso sobre todo. O sea, hay que estar porque si no es que al final en tu casa, por muy a gusto que estés, realmente no, como que no avanzas. Pues hay que espabilarse. Claro. Ya lo han oído todos los que están en casa viviendo con sus padres. Gracias, Jesús. Enhorabuena a estas 2 chicas y toda la suerte del mundo en sus carreras profesionales. Qué importante gracias. ¿Qué parte? Vamos a aportar soluciones. De la pereza, que es un poco hilando con lo que decía antes Carmelo, yo estoy de acuerdo. Es verdad que hay unas situaciones que no favorecen de ninguna manera la situación, es decir, se está con una precariedad laboral, se está saliendo de una crisis, efectivamente los sueldos todavía no son sueldos importantes, menos en los jóvenes, hay un gran paro juvenil, casi 1 de cada 2 jóvenes está en el paro. Y hay que aportar soluciones. Y hay que aportar soluciones, pero que también es importante el tema de la pereza, que hay que salir e intentar buscar trabajo, y que es verdad que en España tenemos una cierta comodidad por ese entorno familiar del que hablábamos antes, esa sobreprotección familiar es también una realidad. Vamos a ir rápidamente con las soluciones que podemos aportar. Yo no estoy de acuerdo con que sea pereza, pero bueno. No, pereza no, pero te lo ha dicho ella, un chico que gana 700 y que tiene que pagar 700, aunque pague 400, como no vamos con las soluciones que podemos aportar. Soluciones desde arriba, yo las veo más bien desde arriba, unos gobiernos futuros que se tomen en serio el problema de los jóvenes, porque además es el problema del futuro. Bueno, siempre se dice los jóvenes son el futuro. ¿Y eso cómo sería? Eso de tomarse en serio el futuro de los jóvenes. Pues para empezar, crear empleos dignos. ¿Eso cómo se crea? ¿Público? Antes he dicho que 70... Nos queda muy poquito tiempo, vamos a dejar que termine, por ejemplo. Ah, muy bien. Por ejemplo. Bueno, pues vamos fenomenal. Julia. Y hacer políticas de incentivación del alquiler, hacer que esas políticas de incentivación del alquiler y una regulación de tal para que no te cueste o para que a los jóvenes no le cueste más del 30% de su salario, hacer que los contratos, o sea, hacer que las reformas laborales, las 3 últimas que hemos tenido, se quiten y podamos tener puestos de trabajo estables y seguros, que no continuamente tengamos miedo a que nos estén echando, y que mejoren el empleo. Y nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los 2 por haber venido, muchísimas gracias también a vosotros. Nosotros nos vamos, les dejamos con nuestros compañeros de informativos de Telenoticias 1. Volvemos mañana a las 12. Hasta entonces, feliz día.